mañana. Gloria a Dios. El título del mensaje que quiero compartir es Crecen los enemigos del cristianismo. Crecen los enemigos del cristianismo. Y de aquí también mandarle un saludo a todos los hermanos que en diferentes lugares nos están mirando por internet. Un saludo cariñoso para todos ellos. Entonces, el tema de esta mañana es Crecen los enemigos del cristianismo. Ya hemos visto esos vídeos acerca que nos demuestran que la ley Selah pues es una ley mala para nosotros los cristianos evangélicos y queremos conservar nuestros derechos como padres, los queremos conservar intactos. Entonces crecen los enemigos del cristianismo. Por todos los lados aparecen enemigos. El cristianismo siempre ha sido una religión muy atacada, muy perseguida. Los enemigos del cristianismo siguen creciendo hasta que su maldad sea la última gota que rebosó el vaso de Dios. La maldad del ser humano, la maldad de los enemigos del cristianismo sigue creciendo, es decir, el vaso se va llenando gota a gota hasta que hasta que la última gota haga rebosar el vaso de la ira de Dios. Atacan los enemigos del cristianismo, atacan a los cristianos, los discriminan, les roban sus bienes, les encarcelan, les torturan, les matan, les persiguen. Gloria a Dios porque en Europa no tenemos ese problema, pero en muchísimos países del mundo los cristianos están sufriendo una tremenda persecución y hoy pues se está celebrando el día de oración para que oremos mucho y ayudemos con nuestra oración y con nuestro clamor a la iglesia que está sufriendo persecución. El cristianismo ha sido la religión, la ideología más perseguida en toda la historia, desde Jesucristo hasta nuestros días. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de persecución, aparte de los pasajes que están en el libro de los Hechos. En los primeros capítulos del libro de los Hechos se ve que se levantó una primera y una segunda persecución. Y bueno, muchísimas persecuciones se han levantado contra el cristianismo. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 36, ahí vemos cómo el cristianismo era perseguido y sigue siendo perseguido a pesar de que han pasado 20 siglos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 36, dice así la Escritura. Dice, otros cristianos experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cavernas y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que vemos persecución en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, persecución, los enemigos del cristianismo siempre han existido y en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, parece que crecen más los enemigos del cristianismo. Nosotros en Europa no tenemos los tremendos problemas de persecución que tienen los cristianos. En los países musulmanes, por ejemplo en África y en Extremo Oriente, en la India, China, Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, Sudán, Somalia, Nigeria, y si nos trasladamos al continente americano, pues también allí hay persecución en algunos países, como es en Cuba, como es en Colombia, como es en algunas partes de México, hay persecución contra el cristianismo. Y el que nosotros no tengamos persecución en Europa, que podamos disfrutar de esta paz tan maravillosa, pues es una bendición
pero eso no quiere decir que porque nosotros no estemos sufriendo persecución, muchos de nuestros hermanos en la fe estén sufriendo persecución en otros países del mundo. Hay muchísimos. Dice que cada 3 o cada 5 minutos muere un cristiano asesinado por la persecución de los adversarios del cristianismo. Hasta los religiosos y personas llamadas cristianos atacan a los verdaderos cristianos, como le pasó al apóstol Pablo en 2 de Corintios. Miren lo que dice, vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, dice la palabra en el verso 24 al 33, dice así, dice: de los judíos, esta es la experiencia que vivió el apóstol Pablo en cuanto a persecución se refiere, dice que de los judíos que eran súper ultra religiosos, los judíos que eran sus compañeros de religión, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea que sus antiguos compañeros o camaradas de religión han azotado tremendamente a Pablo. 5 veces lo han azotado y en cada una de esas 5 veces le han dado 39 latigazos, 40 menos 1. Dice el verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Pensaban que ya había muerto, pero el Señor lo levantó y siguió predicando la palabra de Dios. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros, que dice ahí, entre falsos hermanos. Fíjate que hasta personas que eran consideradas cristianos o tenían nombre de cristiano, también ahí tenía peligro el apóstol Pablo. Sigue diciendo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea que el apóstol Pablo sufrió, y muchísimos cristianos han sufrido tremendas persecuciones en la actualidad. Miles, millones de cristianos alrededor del mundo están sufriendo. Los cristianos son atacados. Hay cientos de ideologías y de doctrinas y de filosofía falsa que atacan a los cristianos, y esa es la evidencia de que el cristianismo es la verdadera religión, la verdadera fe, el cristianismo, ¿verdad? Porque si no, no se explica cómo es que tiene tantos adversarios, tantos en el mundo de la política, en el mundo social. Se levantan montones de personas para perseguir al cristianismo. Las ideologías, tantas ideologías que se están moviendo por ahí, ideologías anticristianas, la LGTB, la ideología de género, la transexualidad, el feminismo, el machismo, el ateísmo, el agnosticismo, el comunismo, el socialismo, el humanismo, el materialismo, el nazismo, el evolucionismo, el darwinismo, el hedonismo, el sensacionalismo, el espiritismo, el catolicismo, el mormonismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo. Todas esas ideologías citadas y muchas otras más tienen un denominador común, y es que todas están en contra de Dios. Todas esas ideologías están completamente en contra de Dios. ¿Y por qué están en contra de Dios? ¿Por qué están tanta gente en contra de Dios? Pues la Biblia tiene la respuesta, como no puede ser de otra manera. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 18 al 21. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 18 al 21. Ahí está la respuesta de por qué hay tantos enemigos en contra del cristianismo. Juan capítulo 3, versículos 18 al 21. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice: el que en él cree no es condenado.
Es decir, el que cree en Jesucristo y lo recibe, se convierte y lo sigue, no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la mayoría de todas estas ideologías que he citado no creen en Jesucristo. O si creen es de manera superflua, pero tomarse el cristianismo en serio, ninguno de ellos lo hace. Y dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó cuando la luz vino al mundo? Dice, los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué fue que amaron más las tinieblas que la luz? También ahí está la respuesta. Sus obras eran malas. Por eso es que aman más las tinieblas que la luz, porque las obras de ellos son malas, porque la persona que ama, la persona que tiene buenas obras y que tiene un corazón dispuesto para hacer buenas obras, ese o esa ama más la luz que las tinieblas. Pero la persona que ama más las tinieblas, ese no quiere recibir a Jesucristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dios, Jesucristo es la luz del mundo y Jesucristo alumbra con su palabra y dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuando la gente se ven deslumbrados, dice, ay, pues mira, pues ya tienen que tomar una decisión porque queda a la luz, queda en evidencia lo que está bien y lo que está mal. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, amaron más lo malo, aman la mentira, el robo, la hipocresía, aman la vida fácil, la pornografía, el sexo libre, el vivir sin asumir una responsabilidad. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es asumir una responsabilidad, asumir un compromiso en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en todos los sentidos. Pero muchas personas quieren vivir un cristianismo nominal, es decir, un cristianismo de nombre. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Como aman más lo malo, entonces no quieren saber de Dios, no quieren compromiso con el Señor. Y entonces ahí se levanta el agnosticismo, el ateísmo y tantos otros ismos como he citado anteriormente. Dice, porque todo aquel, verso 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que hace lo malo, toda la persona que está actuando, que está yendo por un camino equivocado, ese aborrece la luz. No quiere oír la palabra de Dios, no le interesan las cosas de Dios, porque sabe que sus obras su actitud va a salir a la luz. Aborrece la luz, dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, como sabe que está haciendo lo malo, no quiere un compromiso con Dios, porque si se compromete con Dios, su conciencia le dice que esas cosas que está haciendo, pues esa mentira, esa hipocresía, esa desidia, esa indiferencia, esa adicción a la pornografía, a la vanidad, ese culto al cuerpo y todo ese tipo de cosas, todo eso va en contra de la palabra de Dios. Y entonces, claro, dice, pues si me meto con Dios tengo que dejar esto, aquello, lo otro y lo otro. Entonces, como ellos aman más en las tinieblas, aman más lo malo, aman más la maldad, pues entonces no quieren venir a la luz, no quieren integrarse en la iglesia. El verso 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Es decir, la persona que practica la verdad, que es honesto, que es honrado, que es decente, que es esforzado, que es trabajador, que asume compromiso, ese viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para que salga a la luz y para que se demuestre y quede en evidencia que sus obras y sus hechos son correctos y están delante de Dios. Entonces ahí está claro, Dios siempre responde. Los hombres amaron más las tinieblas y por eso es que no se convierten, porque usted puede examinar la vida de aquellos que rechazan el evangelio y verá que en el fondo aman más las tinieblas, aman más el pecado, aman más la vida sin Dios. El arzobispo católico Carlo María Viganò fue un ex nuncio apostólico del Vaticano en los Estados Unidos. Y este hombre,
este arzobispo que se llama Carlo María Viganò, es un conocedor a fondo, por ser arzobispo, es un conocedor a fondo de todo lo que se cocina en el interior del Vaticano, donde vive el Papa. Y este arzobispo escribió una carta dirigida a Donald Trump, felicitándole, el arzobispo felicitando a Donald Trump por la firmeza que Donald Trump tiene defendiendo el cristianismo. Este arzobispo dicen que está en paradero desconocido, seguramente tiene miedo de que le hagan daño, y este arzobispo está contra la corrupción en el Vaticano, y este arzobispo está desenmascarando una buena parte de la corrupción moral y económica que existe dentro de la Iglesia Católica. Carlo María Viganò es una especie, pienso yo, aunque no se puede comparar, pero tiene algo parecido a Lutero, ¿verdad? Lutero fue un reformador y este hombre, Carlo María Viganò, parece que quiere también entrar por ese camino de reformar algunos de los desórdenes que se están produciendo dentro de la Iglesia Católica. Él quiere sacar a la luz los trapicheos y toda la corrupción que hay dentro del Vaticano y no quiere hacerse cómplice de todos esos trapicheos y de todas esas malas obras. Este arzobispo, Carlo María Viganò, tiene sus cartas, la carta que le escribió a Donald Trump y otras cartas que ha escrito, igual que el Papa escribió el otro día el Fratello Tutti, ¿verdad? La encíclica Fratello Tutti, todos hermanos, y ahí expresó su opinión. Pues este arzobispo y otros también están escribiendo sus cartas y las hacen públicas y las cuelgan en internet y se desmarcan y dicen no estamos de acuerdo con esto, con aquello, con lo otro que se está haciendo dentro de la Iglesia Católica. Y este Carlo María Viganò habla en un lenguaje bíblico, habla acerca de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, es decir, de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Se ve claramente que este arzobispo está del lado de la verdad, del lado de la luz, y no quiere mirar para otro lado. Dios está obrando dentro de la misma Iglesia Católica, y aquellos hombres que son la minoría, pero que están dentro de la Iglesia Católica, que tienen principios éticos y morales, pues no se quieren hacer cómplices de todos los trapicheos que hay dentro del Vaticano. Este arzobispo ha escrito no una, sino varias cartas desenmascarando varios de los comportamientos, de las doctrinas, de la pederastia y de tantas otras cosas que hay dentro de la misma Iglesia Católica. Y este arzobispo ya está jubilado y podría callarse y no censurar su propia iglesia, porque la está censurando con varias cartas que ha escrito y las ha hecho públicas. Pero como dice la Biblia, todo lo que está oculto, más tarde o más temprano saldrá a la luz, aunque sea hecho en el más grande secreto. La gente y los líderes religiosos pueden hacer montones de cosas mal hechas y piensan ellos que no van a salir a la luz, pero con el paso del tiempo Dios saca a la luz todo lo que está oculto. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 17, allí lo dice la palabra. 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Más tarde o más temprano, Dios hace que dentro de los mismos sacerdotes y de los clérigos de la Iglesia Católica, algunos de los que conocen todo lo que se está cocinando ahí dentro, salen fuera y dicen, no, eso ahí adentro se está cocinando algo que está muy mal. Y la Biblia dice, eso lo dice la palabra de Dios, que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Así que no hay ninguna mala obra que por muy en secreto que haya sido hecha, se va a quedar ahí en el secreto y que nadie se va a enterar. Dios hace que salga a la luz. Dios desenmascara al enemigo que viene disfrazado para que no le identifiquen, porque el enemigo siempre se disfraza.
El enemigo siempre hace las cosas en la oscuridad, en la noche, en lo oculto, para que no salgan a la luz y no sean reprendidas. El otro día estuve hablando acerca de la encíclica de Fratello Tutti, donde, como saben todos ustedes, Fratello Tutti significa todos hermanos, la carta del Papa en la que revela todos sus propósitos humanistas y el Papa está en consonancia con la agenda globalista. Y hoy hablamos acerca de las cartas del arzobispo Vigano, la carta que él le escribió al presidente Donald Trump, felicitándole porque es un hombre que defiende el cristianismo sin pelos en la lengua. Y bueno, otras cartas que ha escrito este arzobispo demuestran pues que está poniéndose más al lado de la verdad que al lado de la mentira. Entonces, estamos llegando a tiempos finales, estamos hablando de que crecen los enemigos del cristianismo, siempre han habido, pero en los últimos tiempos los enemigos del cristianismo parece que siguen creciendo y que siguen aumentando. El nuevo orden mundial se está cocinando y se está cocinando también dentro del Vaticano. La pederastia, la destrucción de la familia, como estamos hablando de esta ley Selah, que lo único que quiere es despojar al padre y a la madre de la responsabilidad que tiene para con sus hijos y que sea el gobierno el que doctrina y mete sus ideales a los niños. El globalismo, la alianza entre los políticos y la religión, el dinero y el poder económico controlará la política y la religión católica. Le perdonarán la deuda a los países que deben miles de millones de dólares o de euros al Fondo Monetario Internacional a cambio de que esos países implanten la globalización en su territorio. Esas son las propuestas que le hacen los multimillonarios y los que están defendiendo la agenda globalista. Le hacen propuestas a los países que tienen deudas con el Fondo Monetario Internacional que le perdonan todos esos dineros que deben a condición de que ellos implanten la ideología de género. La mayor parte del dinero del mundo, hermanos, la mayor parte del dinero del mundo lo tienen un grupo reducido de personas. Ahí están y no hay sino que echarle una mirada al internet para que vean George Soros, Bill Gates, los Rockefeller, los del Club Bilderberg, que casi todos son masones y entre los cuales hay reyes, políticos y hombres de relieve. Y por otro lado tenemos también al Papa. Todos estos juntos se están como poniendo de acuerdo para establecer ese gobierno mundial que quieren establecer en la tierra. Soros y los hombres más ricos del mundo financian los movimientos proabortistas, financian los movimientos LGTBI, los movimientos feministas y las instituciones que se les someten a él o a ellos los compran por dinero. El dinero tiene un poder tremendo. El dinero compra voluntades, compra personas. Miles de millones de euros dicen que regala este tal George Soros, que regala para él ir imponiendo sus ideas políticas, sus ideas inmorales en todo el mundo. George Soros tiene información privilegiada y la mayoría de los ricos, de los multimillonarios, tienen información privilegiada y en un solo día, estos tipos en un solo día pueden ganar millones, en un solo día pueden ganar incluso cientos de millones de euros o de dólares en la bolsa, porque, como dice el refrán, poderoso caballero es don dinero. Los multimillonarios tienen información privilegiada porque los políticos en su gran mayoría están vendidos a los multimillonarios y saben cuándo va a explotar una guerra. ¿Quién si no saben cuándo va a explotar una guerra? Eso lo saben los políticos, ¿verdad? Y saben qué tipo de acciones van a caer en la bolsa y cuáles son las acciones que se van a revalorizar en el sistema bursátil. Eso lo saben los políticos, que son los que manejan los ejércitos del mundo.
Así que como están aliados con los multimillonarios, si el petróleo va a caer, por ejemplo, en la bolsa y va a perder valor, pues antes que caiga ellos venden las acciones que tienen y así no pierden nada. Pero si el petróleo va a subir, porque va a haber una guerra y entonces el petróleo se va a poner caro por las nubes, pues antes que suba el precio, ellos compran muchas acciones y de un día a otro pueden ganar cientos y cientos de millones de dólares en la bolsa. Los políticos, los multimillonarios y la Iglesia Católica son aliados de una misma causa y se unen para conseguir sus metas, para conseguir sus objetivos. La política, la economía, la religión católica que se ha vendido al mundo de la política, porque siempre la religión católica estuvo, digamos, aliada con la política y siempre, donde quiera que hay políticos de renombre, pues siempre ahí hay un representante de la Iglesia Católica. Hay un político que fue presidente de Uruguay, el otro día estaba mirando en internet y vi un político que fue presidente de Uruguay, él se llama José Mújica. Como ese político, como José Mújica, presidente o expresidente de Uruguay, como ese hombre hay pocos en la tierra. Ese hombre no le robó nada al país y dicen que ese hombre regala el 90% que tiene, el 90% de su sueldo que tiene como expresidente, él lo regala a los pobres y él vive humildemente en una casita en el campo. Y este José Mújica, él cultiva sus propias verduras y sus propias hortalizas y el hombre vive de una manera tan humilde y tan que parece un cristiano, ¿verdad? Aunque no sé si será cristiano, pero vamos, es un ejemplo de humildad tremenda. Se llama José Mújica, pueden verlo en internet. A mí me gusta ver los comentarios que él hace y todas las experiencias que ha tenido, porque es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de sencillez hasta para los cristianos. José Mújica, presidente de Uruguay. Entonces, la palabra dice que nosotros también tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Capítulo 13 del libro de los Hebreos, vamos a ir viendo ese capítulo. Hoy vamos a abreviar un poco la prédica para ver después al final unos cuantos vídeos. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Hebreos 13, versículos 5 al 6, dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que tenemos que estar contentos y dar gloria a Dios con lo que tenemos. Si no tenemos lo que otros tienen, no importa, estamos contentos, estamos felices. Y como dice también en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, Hechos 20, 35, dice la palabra del Señor allí que es más bienaventurado dar que recibir. 20, 35 del libro de los Hechos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ante esta invasión de enemigos del cristianismo que parece que siguen creciendo y que siguen persiguiendo y empobreciendo y maltratando y metiendo en la cárcel a tantos cristianos alrededor del mundo, nosotros tenemos que disponernos para bendecirlos, para bendecir a nuestros hermanos, ayudarlos y echarles una mano para que salgan adelante en medio de tanta persecución. Así que hoy les quiero invitar a que vean varios vídeos acerca de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida, Puertas Abiertas, es una institución que, como saben todos ustedes, se dedica a ayudar
fundamentalmente a la iglesia perseguida, a esos cristianos que son maltratados, que son metidos en la cárcel y que son perseguidos. Y como digo, hoy se está celebrando un día de oración, por eso les invito a que oremos y en este día estemos clamando al Señor por la iglesia perseguida, para que Dios los bendiga y les dé protección y les dé fortaleza para que sigan amando y sirviendo al Señor. Puertas Abiertas, como digo, tiene muchos vídeos. Si usted abre el vídeo de la página web de Puertas Abiertas, verá que hay muchos vídeos, y mirando esos vídeos podemos ver cómo sufren los cristianos en el mundo, la tremenda persecución que están experimentando. Así que oremos y no solamente oremos, sino que preparemos también una ofrenda, ¿verdad? Ahora, a principios del mes de diciembre, vamos a recoger una ofrenda para enviarla a la iglesia perseguida, a esos hermanos y hermanas nuestras que están en los países musulmanes, en el extremo oriente, en los países comunistas, donde están siendo perseguidos. Cuando uno empieza a mirar esos vídeos, como que se le parte el corazón de ver tantas atrocidades que están cometiendo contra los cristianos. Los enemigos del cristianismo siguen creciendo, porque a medida que se acerca la venida de Cristo, el espíritu de la incredulidad y el espíritu de huir de la verdad se le ha metido a muchísima gente. Pero nosotros tenemos que orar por nosotros mismos para que el Señor nos guarde y para que no bajemos la guardia, y que cada día seamos más cristianos, más radicales, más consagrados, más metidos con Dios, porque si no vamos creciendo, entonces iremos decreciendo, es decir, iremos disminuyendo. Así que por la cuenta que nos trae, nos conviene de verdad afirmarnos fuerte y luchar contra todos los enemigos del cristianismo. Entonces, un último versículo para terminar y pasar a ver estos vídeos de Puertas Abiertas acerca de la persecución de la iglesia que está sufriendo. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Mateo capítulo 10, verso 28, con este verso ya termino y luego pasamos a ver esos vídeos. Prepáralos, Dani, para que los puedan ver. Y desde aquí pues decirle a los hermanos que nos miran por la tele que abran la página web de Puertas Abiertas y que vean tantos vídeos de la iglesia que sufre y que está siendo perseguida en la actualidad. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice la palabra: no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que no le tenemos que tener miedo a esa gente, al contrario, plantarle cara y orar por nuestros hermanos. A nosotros, gracias a Dios, nadie nos está persiguiendo, pero en esos países comunistas y países musulmanes del Extremo Oriente, ahí hay una persecución impresionante contra la iglesia del Señor. Son nuestros hermanos, aunque no los conocemos, aunque no hemos tenido una conversación con ellos, pero son gente de Dios que aman a Jesucristo, y precisamente por ser cristianos es por lo que son perseguidos, no porque le hayan hecho daño a otras personas, sino sencillamente porque oran y porque leen la Biblia y porque se congregan en una iglesia y queman los enemigos del cristianismo, queman las iglesias, persiguen a los cristianos, les discriminan. Otros ciudadanos tienen derechos, pero si en la China, por ejemplo, todos tienen ciertos derechos a recibir cierta alimentación del gobierno, pero si eres cristiano, allí no te dan absolutamente nada. Vamos a ver estos vídeos y con esto ya terminamos el culto. Adelante.